¿Se siente impotente? ¿Impotente para controlar su destino? ¿El destino de la nación, su carrera, seguridad financiera e incluso su vida diaria? Estamos en una batalla espiritual por nuestros corazones y mentes. A veces con poca fuerza para salir victoriosos. ¿Qué pasaría si les dijera que hay alguien que puede empoderarles para prevalecer sobre el caos emocional, físico y espiritual en sus vidas? Uno que puede darles el poder para ser más que conquistadores, más que ganadores, más que victoriosos, vencedores. Como vencedores, ya no les definen sus pruebas, sino sus victorias. Como vencedores, ustedes se ponen la armadura dada por Dios que les protege del enemigo y les da poder para conquistar sus mayores obstáculos. Somos llamados a ser vencedores, amigos. Debemos caminar en victoria y fuerza y paz y amor. A veces escucho a la gente decir cuando les pregunto cómo les va, estoy bien dadas las circunstancias. No estamos debajo de las circunstancias, debemos estar arriba de ellas, porque no estamos vencidos, somos vencedores. Amén. Viva una vida de fuerza incontenible, fe inamovible y poder increíble. Descubra cómo podemos ser vencedores. Un nuevo día ha amanecido. Hay esperanza en el horizonte. Descubra 8 maneras para vivir una vida de fuerza imparable, una fe inamovible y un poder increíble en el nuevo libro Vencedores, del Dr. David Jeremiah. En un mundo en el que a menudo nos sentimos desvalidos, la aplicación de estas 8 verdades espirituales directas despertará en usted el poder de Dios, para que pueda enfrentar y ser un vencedor en todos los retos de la vida diaria. Descubra cómo vencer la falsedad con la verdad, la ansiedad con la paz, el temor con la fe y más. Solicite Vencedores al enviar hoy su donativo en respaldo de este programa, y si envía un donativo generoso de $75 o más para el ministerio, recibirá el set completo del estudio Vencedores, que contiene el libro, la serie completa de enseñanzas del Dr. David Jeremiah en DVD, incluyendo su entrevista con la anfitriona Sheila Walsh, una guía de estudio correlacionada y el marcador La oración del guerrero. Deje de vivir en derrota. Dios le creó para que usted sea un vencedor. Ordene hoy mismo el nuevo libro del Dr. Jeremiah, Vencedores, o el set completo de estudio. Gracias por acompañarnos en la serie Vencedores, en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, el Dr. Jeremiah quiere enviarle el marcador de libros La oración del guerrero, absolutamente gratis. Póngase hoy en contacto con Momento Decisivo. Y ahora, con ustedes el Dr. Jeremiah, con su mensaje, Vence al temor con la fe. En la universidad, mi amigo Ken Davis dio un discurso en su clase de oratoria sobre la ley del péndulo, que dice que cuando un peso que cuelga se balancea de un lado a otro, lo hará a una distancia cada vez más corta debido a la gravedad y la fricción, hasta que se detenga y quedará estático o se reinicie. Para demostrarlo, desde un punto alto de una pizarra, Ken colgó una cuerda de 1 metro con una pesa en la parte inferior, creando un péndulo simple. Puso el péndulo en movimiento para que se balanceara paralelo a la pizarra. Hizo una marca en la pizarra en cada punto extremo donde el péndulo hacía su arco. A medida que el péndulo se balanceaba, la longitud de cada arco disminuía, lo que hizo que las marcas se acercaran cada vez más al centro de la pizarra. Eso demostró la ley del péndulo en acción. La ley dice que un péndulo en balanceo nunca más alcanza el punto desde el que comenzó su arco anterior, declaró Ken. ¿Quién cree que esto es cierto? Y por las manos alzadas vio que había convencido tanto a su profesor como a su clase. Pero Ken no había terminado. Le pidió a su profesor que se parara con la espalda contra la pared y, usando una pesa mucho más pesada que previamente había sujetado al techo con una cuerda fuerte,
jaló la pesa de su punto central y la sostuvo a 1 pulgada de la nariz del profesor y la dejó ir. Y la pesa se alejó del profesor, alcanzó el final de su arco y comenzó a regresar, directo a la cara del profesor. Pero nunca estuvo cerca de tocar al profesor porque se movió de ahí a toda prisa. La pesa dirigiéndose directamente hacia él fue más de lo que pudo soportar y se apartó del camino. El profesor dijo que creía en la ley del péndulo, pero no quiso poner su fe en la prueba. El punto de Ken es que la fe es probada por nuestras acciones. Para los seguidores de Jesús, la falta de fe no es cuestión de incredulidad. Suele ser debido al miedo. Según C.S. Lewis, la fe es el arte de aferrarse a las cosas que su razón aceptó, aunque cambie su estado de ánimo. Es decir, nuestras emociones como el miedo ejercen una influencia que si no dominamos, destruye nuestra confianza en lo que sabemos que es verdad. Usualmente pensamos en la fe como un término teológico, pero vivimos por fe a diario. Aún sin conocer a Dios, vivimos por fe. Piense en volar, por ejemplo. La fe ejercida para entrar en un tubo de metal y alzarse por el aire a 3,000 pies por encima del suelo, viajando a 500 millas por hora, y la terminología del vuelo aéreo no ayuda. Terminamos nuestro vuelo en una terminal, en la que se nos asegura que alcanzaremos a hacer nuestra aproximación final y que debemos estar sentados hasta que el avión se pare por completo. Y siempre me he preguntado cómo sería una parada incompleta. ¿A quién se le ocurre terminología como esta? Además, no ayudamos en nada eligiendo la aerolínea que nos ofrece el vuelo más barato. Con todas estas oportunidades para temer, la mayoría de nosotros hemos subido a un avión y hemos confiado en extraños, de los que no sabemos nada. No conocemos nada de ellos, ni del avión del que ni siquiera sabemos si tiene el mantenimiento adecuado. Solo nos subimos. A eso se llama fe ciega. A diario, actuamos con fe en otros. Si ustedes ponen su fe en un piloto de avión, seguramente podrían encontrar la manera de poner su fe en Jesucristo. Así llegamos a este cuarto implemento militar en esta serie de cosas de guerra de las que hablamos en Efesios 6. Y en Efesios 6:16 esto dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando Pablo escribió eso, estaba describiendo un gran escudo que los romanos usaban para proteger todo su cuerpo, y probablemente han visto películas sobre esto o han leído sobre esto. Medían 4 pies de alto, 2,5 pies de ancho, y estaban hechos de cuero que estiraban sobre una madera, y estos eran reforzados con metal por arriba y por abajo. En tiempos antiguos, los enemigos mojaban sus dardos o flechas en una sustancia de veneno letal. Incluso si los dardos solo rozaban la piel de los soldados, el veneno se propagaba por su sangre y estarían muertos al instante. En otras ocasiones, el enemigo mojaba sus dardos en brea y los encendían y los disparaban hacia los campos romanos, por lo que tener un escudo para protegerse de estos dardos que venían de afuera era muy importante. Y de todos los implementos de guerra incluidos en la lista de Efesios 6, este es el único al que se le da un propósito específico. Pablo nos dice que el propósito del escudo de fe es protegernos de los dardos de fuego del maligno. Si ustedes son cristianos, durante sus vidas van a ser bombardeados por miles de flechas de fuego lanzadas por Satanás y sus ayudantes. La única manera de protegerse es por medio de la fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo funciona la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo desarrollamos fe en nuestras vidas? ¿Cómo se puede vencer el miedo? Alguien ha dicho que la fe es una práctica activa edificada en creer. El futuro es hecho realidad para las personas de fe. La fe no es ambigua, no es insegura.
Es una convicción concreta. A veces oímos a personas hablar de la fe diciendo como, me gustaría, espero que, como algo nebuloso. Pero la fe no es así. La fe es una actitud basada en hechos. Por fe avanzamos. Incluso cuando no sabemos qué hay adelante. Tomamos nuestra fe de la palabra y sabemos que el destino es claro. La fe dice que lo que Dios ha prometido va a suceder y es tan seguro que es casi como si ya hubiera sucedido. La fe trata las cosas que se esperan como una realidad. Eso es lo que Hebreos 11:1 dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ustedes pueden estar como muchos que a veces sentimos que nuestra fe es algo pequeña. Pero Pablo dice que no tenemos que contentarnos con nuestra fe. ¿En dónde está? ¿Cómo aumentamos nuestra fe? ¿Cómo crecemos nuestra fe? ¿Cómo podemos encontrar en la Biblia los principios que nos ayuden a no tener poca fe cuando Dios quiere que tengamos una gran fe? Yo sé que la fe puede aumentar porque Pablo esperaba con ansia el aumento de la fe de los corintios. La Biblia dice que anhelaba visitar a los creyentes en Tesalónica. Vean esto, para fortalecer lo que les faltaba en su fe. Y en su segunda carta para ellos los elogió por el crecimiento en su fe. No sé si he escuchado antes, pero ya saben, la fe crece. Pueden hacer crecer su fe. Su fe no tiene por qué ser pequeña. Dios quiere que nuestra fe crezca y sea mejor de lo que es ahora. Entonces, esto es lo que la Biblia dice que es necesario para que su fe y la mía crezcan. Para que nuestra fe crezca, necesitamos predicación. Ustedes dicen, yo espero que usted haga esto porque es lo que usted hace, pero no lo estoy inventando. Esto viene directo de la Biblia. El apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No quiso decir que todo el que escucha la palabra de Dios se convertirá. Lo que dice es que la fe no existe a menos que haya un mensaje, un reporte de hechos y eventos que nos hagan creer. Si nunca se han sentado bajo la prédica de la palabra de Dios, se están perdiendo una oportunidad de crecer su fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y lo hacemos, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra capacidad para creer en Él. Descubrimos que Él está con nosotros y nos dirige en lo que hacemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dígalo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para hacer crecer su fe necesita prédica. A todos los pastores les acabo de echar porras. Su gente necesita ir a la iglesia y escucharlos para que su fe crezca. Número 2. No es tan emocionante. Para crecer la fe necesitamos problemas. Así que todos somos candidatos esta noche porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Nadie quiere problemas, quiero decir. No me despierto y digo, Señor, dame algunos problemas hoy, porque sé que Él ya está en el proceso de hacerlo. Queremos que la vida sea tranquila, sin problemas. Queremos relaciones felices, buenos trabajos, buena salud, hijos obedientes. Y los problemas interponen en todo eso, ¿no es así? Los problemas nos golpean como tormentas con olas de temor y ruptura. No quiero problemas. Desearía no tener tantos todo el tiempo. Pero los problemas son la forma que Dios usa para llevarnos a Él. Los problemas nos llevan al Señor y nos enseñan a apoyarnos en Él. Aumentan nuestra confianza en la realidad de Dios y en su participación en nuestras vidas. Tim Keller dijo, los creyentes entienden la doctrina en la mente, pero esas verdades raramente descienden al corazón, excepto por decepción, el fracaso y la pérdida. Un hombre a punto de perder tanto su carrera como su familia una vez me dijo, siempre supe que Jesús es todo lo que necesito para salir adelante, pero en realidad no lo sabes hasta que Jesús es todo lo que tienes. Así es como Dios usa los problemas. Nos pone en situaciones donde solo podemos mirar hacia arriba. En una cama de hospital, con cáncer, como yo hace varios años. Cuando se está en una cama solo se puede ver hacia arriba. Y ahí es donde debemos ver todo el tiempo. Nuestra tendencia es confiar en nosotros y apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Al encontrarnos con problemas más grandes que nuestra capacidad,
es cuando aprendemos que nuestros recursos no alcanzan y que no podemos confiar en Jesús hasta que dejemos de confiar en nosotros. Dios usa los problemas para profundizar su fe y mi fe. Idealmente nos acercamos a Jesús como primer recurso, no como último. Estoy tan cansado de que la gente se acerque a mí y me diga: Dr. Jeremiah, hemos trabajado duro y lo único que nos queda hacer es orar. Entonces quisiera decirles: acaban de ser reducidos a la influencia más poderosa del mundo. Cuando oramos, entramos a todo lo que Dios puede hacer. Y oramos con fe, creyendo que Dios puede hacer una diferencia, porque sabemos por nuestra experiencia que eso es cierto. Hacemos crecer nuestra fe cuando escuchamos la palabra de Dios y hacemos crecer nuestra fe cuando Dios nos envía algunos problemas. ¿Qué hacen cuando surgen los problemas? Si son como todos, dirán: Señor, haz que esto desaparezca. O tal vez nos volvemos introspectivos: Señor, ¿por qué? Pero les daré una nueva interrogativa. Señor Dios, ¿qué? ¿Qué estás tratando de enseñarme a través de todas estas cosas que estoy experimentando en este momento? Entonces Dios puede trabajar en sus vidas y hacer crecer su fe. Y adivinen qué, cuando Dios está con ustedes y ven hacia atrás, eso les da confianza para creerle la próxima vez que atraviesen problemas, porque sabrán que Él ha estado antes y Él estará con ustedes en el futuro. Crecemos nuestra fe con predicación, crece nuestra fe con problemas, nuestra fe crece mediante personas. Necesitamos gente. Déjenme decirles algo, la fe crece mejor en comunidad que por sí misma, crece mejor juntos. Amén. De eso se trata la iglesia, de eso se tratan los grupos, de eso se tratan los equipos ministeriales. No sean personas aisladas, no se pongan en una posición en donde solo esté usted. Pónganse en una posición en la que tengan a otros y ellos los tengan a ustedes. Para crecer la fe necesitamos propósito. Daniel Ritchie nació sin ningún brazo. Para él era un desafío solo funcionar, usando los pies y los dedos, para vestirse, comer, abrir puertas y conducir. Pero lo hizo. Su mayor desafío fue lidiar con las actitudes que tenían las personas que conocía. Soportó miradas e insultos, e incluso hasta le pidieron a su familia que saliera de un restaurante porque comer con los pies ofendía a otras personas. Lo peor fue la suposición expresada directamente de que era un error, inadaptado, insuficiente para vivir. Así que Daniel llegó a creer que no valía nada y desarrolló odio por sí mismo y por las personas que lo agredían. Y Daniel no era cristiano, casi sin amigos. Una noche, un conocido lo llevó a la iglesia, y esa noche el predicador dio un sermón sobre el amor de Dios por todas las personas. Citó el Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. El mensaje penetró en Daniel y se dio cuenta de que Dios lo creó con un propósito y que él era una obra maravillosa de Dios, tanto como los que tenían brazos. Y esa noche, Daniel entregó su vida a Cristo. Y poco después fue llamado al ministerio. Ahora predica en iglesias, conferencias y eventos juveniles en Estados Unidos y todo el mundo. Y como dice, usa sus mangas vacías para dirigirlos hacia Dios. Amo estas historias porque no solo dicen la verdad, muestran la verdad. Dios nos da un propósito. Dios a menudo nos da un propósito que requiere que confiemos en Él. Por eso a Jesús le encantaba darle a sus discípulos tareas y desafíos para fortalecer su fe. Siempre hizo eso. Lo sacó en medio de la tormenta y se fue a dormir en la barca. ¿Qué hacía? Les enseñaba la fe. ¿Se preocuparían por la tormenta, incluso si tuvieran al Creador del universo en su barco? Sí, así fue. Y les dijo que no tenían mucha fe, y era cierto. Los envió de 2 en 2 a predicar y a sacar demonios y a sanar enfermos. En una ocasión les ordenó que alimentaran a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y en otra que hicieran lo mismo para 4,000 con 7 panes y algunos peces. Y luego al final de su ministerio terrenal los envió a Jerusalén y les dijo que esperaran porque el Espíritu Santo vendría. Dios nos da un propósito, como su manera de fortalecer los músculos de nuestra fe.
Al encontrarme con personas por el país que saben lo que hacemos en la radio y la televisión y la iglesia, una de las preguntas que hacen es: ¿usted se imaginó esto cuando empezó? Y en cierto modo sonrío porque no. Empecé en una casa móvil como iglesia con 30 personas. ¿Podría haber visto lo que Dios iba a hacer? De ninguna manera. Pero a lo largo del camino, Dios continuaba poniendo cosas frente a mí que no podía, ni en mi mente ni en mi corazón creer, pero que sabía que Dios quería que hiciera. Fue construir este edificio, mantener esta estación, tomar esto, y cada vez que daba un paso de fe, Dios me mostraba que me estaba enseñando. Aprendemos fe ejercitando nuestra fe. Si solo confiamos en Dios por lo que ya tenemos, no creceremos nuestra fe. Necesitamos proyectos, necesitamos problemas, necesitamos desafíos para confiar en Dios por lo que no podemos vernos capaces de hacer y luego ver a Dios hacerlo. Y para que nuestra fe crezca necesitamos perspectiva. ¿Qué perspectiva necesitamos? Los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe. Y Jesús les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar. He escuchado eso ser predicado y mal aplicado muchas veces. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: no es el tamaño de su fe lo que cuenta, es el tamaño de su Dios lo que cuenta. Ellos necesitaban la perspectiva adecuada para hacer crecer su fe. Aprendo sobre perspectiva cuando conduzco mi automóvil. Con la dirección hidráulica, giro mi automóvil de 2 toneladas con un dedo. No porque mi dedo sea tan fuerte, sino porque la dirección hidráulica de mi auto lo es. Mi dedo simplemente activa el poder y hace que eso funcione. Así funciona la fe. El fundador del lifestyle, Ron Dunn, lo dijo así: la fe debe tener un objeto. Para mucha gente lo importante es creer. Y lo que usted cree es secundario. Algunos me han dicho: yo tengo fe. ¿En qué está su fe? Yo solo tengo fe. Y resulta que tienen fe en la fe. Y eso es todo. Tienen fe en la fe. La fe en sí misma no tiene poder. No es la fe la que mueve montañas, es Dios. Bíblicamente hablando, la fe es solo actividad humana, sin ninguna virtud, sin méritos, no contiene poder. El poder de la fe está en Dios. Así que no se pongan a decir: bueno, mi fe es... No, no es su fe. Necesitan tener un Dios más grande en su mente y darse cuenta de que Dios puede hacer mucho más de todo lo que pueden pedir o pensar. Cuando salí a testificar, al comenzar la iglesia en Fort Wayne, casi todas las noches usaba esta ilustración sobre la fe, porque la fe es fundamental para que alguien se convierta en cristiano. Si no comprenden la fe, no pueden convertirse en cristianos. Tienen que trabajar en eso, y alguien me dio esta ilustración. Supongan que van a Minnesota en invierno para pescar sobre hielo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Preferirían tener un poco de fe en 2 pies de hielo o mucha fe en 1 pulgada de hielo? Hago esa pregunta en todas partes. Y la mayoría de la gente dice: creo que debería tener mucha fe en 1 pulgada de hielo, y yo tomo nota. Nunca debo ir a pescar con esa persona. ¿No es eso interesante? No se trata de cuánta fe tenemos, sino lo seguro del objeto de nuestra fe. Prefiero tener un poco de fe en 2 pies de hielo. Me siento seguro haciendo eso, en lugar de tener mucha fe en un poco de... puedes mojarte si haces eso. Pero esa es la clave, esa es la perspectiva. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió algo que requiriera fe de su parte? A veces pedimos cosas a Dios que sabemos que nosotros podemos conseguir para darle a Él un poco de crédito. ¿Y qué tal si nos estiramos y le dijéramos: Dios, no sé cómo va a pasar esto, no sé de dónde va a venir esto, pero sé que tú eres fuerte y poderoso y creo que puedes hacer esto, y voy a creer que lo harás. Y por la gracia de Dios lo ponemos a prueba. Los problemas no son grandes o pequeños para Dios. Es nuestra perspectiva la que debemos ampliar para poder ver a Dios como capaz de responder a la fe que tenemos. No importa lo pequeña o insuficiente que crean que es su fe. Amigos, sigan orando, sigan confiando, sigan buscando al Señor. Recuerden que es el objeto de su fe, Dios Todopoderoso. No es el tamaño de su fe lo importante. Cambien su enfoque de ustedes a Él.
y luego vayan y pídanle grandes cosas. El Dr. Jeremiah volverá en unos momentos con un pensamiento más